Modelos estructurales, la NAME, la Ruta 27 presenta algunas filtraciones de materiales en el pavimento y esto genera un grave riesgo a derrapes, además de varios puentes falseados. Pese a estas situaciones, la NAME considera que este es uno de los mejores corredores viales del país. Veamos, escuchemos la siguiente información. El último informe realizado por el ANAME en la Ruta 27 apunta que estamos enfrente de uno de los mejores corredores viales del país. A pesar de esto, sí hay algunos aspectos que nos preocupan. Nos sigue preocupando la condición de las radiales del Coyol, de Turrúcar, de Escobal y Atenas. Siguen teniendo estándares que no son al mismo nivel del estándar de la troncal principal y están dentro del alcance de lo que el concesionario debe atender como responsabilidad. Este es uno de los aspectos que esperamos que se atiendan pronto para que pues, el país, en el momento que este corredor vuelva a ser del Estado, pues herede nuevamente también estas radiales con un estándar de primer mundo. Uno de los puntos que más preocupó a los expertos es la falta de mantenimiento en la que se encuentran los puentes en la zona, la cual le corresponde al Consejo Nacional de Vialidad. La condición de los puentes. Ustedes saben que los puentes de este corredor no están dentro del alcance del concesionario. Son puentes que desde su construcción, inclusive antes de que el proyecto fuera concesionado, pues no tienen mantenimiento. Entonces encontramos muchos problemas en estas estructuras de puentes. Específicamente el puente sobre el río Salitral, es el puente que más nos preocupa. Tiene problemas en los apoyos, tiene problemas en las juntas de expansión y en las losas que pasan sobre el puente, que nos hacen llamar la atención sobre este tema para que ojalá se atiendan pronto. El deterioro tipo de exudación detectado en la troncal principal sufrió un aumento en el último año, aunado a que el indicador de agarre superficial se ha mantenido en una condición que favorece una mayor probabilidad de accidentabilidad en la ruta. Una exudación es básicamente una combinación entre un polvo fino y el asfalto que se acumula en la superficie del pavimento y lo hace más resbaloso. Ese es el principal deterioro. Los agrietamientos y las deformaciones son deterioros normales. Como les decía al principio, el proyecto sigue siendo uno de los mejores proyectos porque básicamente el concesionario está obligado a darle mantenimiento. Entonces, siendo totalmente objetivos, podemos decir que es uno de los mejores pavimentos que hay, con excepciones muy puntuales como la que le explicaba anteriormente. Este estudio es realizado por el laboratorio desde el año 2010. Bien, y para ampliarnos este tema se encuentra con nosotros a quien veíamos en la información, don Roy Barrantes. Él es el coordinador de la Unidad de Gestión y Evaluación de la Red Vial Nacional de la ANAME. Muy buenos días, don Roy, gracias. Bueno, parte del informe da a entender, o más bien muestra, que hay problemas, filtraciones de materiales en el pavimento, puentes falseados, entre otras cosas, pero ustedes rescatan también que es uno de los mejores corredores viales del país. Un poco que nos amplíe sobre los alcances de este estudio, lo que ustedes lograron encontrar en esta carretera. Claro que sí, buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Sí, bueno, efectivamente, ya desde el año 2010 venimos haciendo fiscalización del proyecto Ruta 27, San José Caldera, como parte de las funciones nuestras en el ANAME. Efectivamente, el proyecto es uno de los mejores corredores en cuanto a la calidad de los pavimentos. Pero hay algunos aspectos que nos preocupan, ¿verdad? Nuestra función es fiscalizar, ¿verdad? Que todo el proyecto tenga los más altos estándares. Dentro de esos elementos, ¿verdad? Que nos preocupan, mencionábamos que la calidad de las radiales, ¿verdad? Ahora, vamos a tener las imágenes, yo no sé si ya hay fotografías y también para quienes nos siguen por la 101.5 FM, ya tenemos las imágenes para que las vaya viendo Roy y nos vaya relatando. Recordemos que también estamos por Facebook Live y por Radio Nacional. Radio Nacional. Sí, bueno, esto que estamos viendo ahorita es un ejemplo, esto es el problema que hemos venido apuntando también desde hace ya varios años, el tema de la estabilidad de los taludes. Ajá. ¿Qué significa eso? Los taludes están a los lados de la carretera. Correcto, sí. Esto básicamente es... a mí me asusta oír que lo que preocupa es el tema de la estabilidad de los taludes. Sí, correcto. ¿Por qué, Roy Barrantes? Ese es el corte que fue necesario
realizar para básicamente construir la sección 2 de la carretera. Esa era la sección que no existía, digamos, antes. Esos cortes dejaron expuestos algunos materiales y el ANAME llegó a detectar básicamente un fenómeno que nosotros ya hemos definido y hemos divulgado claramente, que se llama drenaje ácido. Resulta que al hacer este trabajo se dejan expuestos algunos materiales a través de los cuales aflora básicamente agua con mucha acidez. Entonces, eso que estamos viendo ahorita en la imagen es el concreto lanzado y el acero que se utilizó para estabilizar esos cortes, para que esos cortes no colapsaran. Correcto, uno lo ha visto, pero el ácido que Desde la está- inauguración de la carretera. Exacto, ese ácido que aflora básicamente de adentro de la montaña, de la tierra, se come prácticamente el concreto y destruye el acero. Entonces, este concreto lanzado, lejos de estabilizar, se convierte en un material que tiene una alta propensión a colapsar, a caer, y esto pues genera un riesgo potencial. Aquí lo que estamos viendo es también un ejemplo de los drenajes que se construyeron para tratar de minimizar esta situación. Esa acidez. Ajá. Esos drenajes, como vemos ahí, están totalmente colapsados. Eso lo que nos dice es que efectivamente hay un problema ahí de acidez, pero también nos dice que ha faltado mantenimiento. Eso quiere decir que entonces es cuando uno ve que salen el agua. que se- Ahí debe salir por esos drenajes agua para ir, digamos, disminuyendo esa presión hidrostática de que hay no se dentro. vengan los taludes. Correcto. Pero esos drenajes hay que darles mantenimiento. Entonces, es parte de las cosas que la ANAME ha venido apuntando y transmitiendo al Consejo Nacional de Concesiones para que ellos hagan. Este es un ejemplo, como vemos, de qué le pasa al acero que se coloca y ven que es un acero que está totalmente corroído, la sección se ha disminuido y pues ha perdido básicamente su capacidad de soportar esa presión. Esto ha sucedido en un plazo de 4 años. Eso no es normal que suceda. Es muy, muy rápido. Es muy, muy rápido. Esto no debe suceder. Entonces, lo que nosotros estamos recomendando es que se utilicen materiales Perdóname, pensados. ¿cuánto Roy Barrantes de la NAME, cuánto debe durar? No sé, 4 años es muy rápido. Es Sí, decir, claro, no, por supuesto. Esto debe durar décadas, digamos. ahí. Décadas. Sí, claro. Sin que suceda algo similar. Es decir, don Roy, que sí está bien tal vez que le den el mantenimiento con concreto, pero debería ser de un material de mejor calidad para que dure más tiempo. O sea, por decirlo así, la resolución o la respuesta que ellos dieron a este problema con los taludes estuvo bien, solo que debía darse el mantenimiento, o ustedes creen que no es la forma. No, nosotros creemos que esta situación no se debe considerar como algo sorpresivo, que algo que de pronto apareció mágicamente. Esto debió haberse detectado desde el principio en los estudios geológicos y geotécnicos que tenían que haberse realizado en este proyecto, y si se detectaba que eso existía, se debieron haber tomado las acciones desde el principio para poder colocar materiales que soportaran esta condición. no se han colocado entonces, como preguntaba Helen, los materiales adecuados para que soportara esto. No, se sigue utilizando la misma fórmula, y la misma fórmula ya ¿Qué es? sabemos, ¿verdad? Un concreto lanzado Concreto. convencional y un acero convencional, y ya sabemos que esta fórmula, ya hemos visto todos los derrumbes que hay, los deslaves, la caída de material, que esto puede generar problemas de seguridad vial para el usuario y eventualmente puede interrumpir el paso en el corredor, y eso pues nadie lo desea, porque básicamente el corredor da un servicio muy necesario para los costarricenses, por los cuales estamos pagando peaje. ¿Cuál es el peor de los escenarios, don Roy, que podría verse con estas filtraciones? Porque, bueno, usted dice que podrían haber derrumbes, que se impide el paso, caída de rocas, como ha ocurrido anteriormente, pero con este tema de la acidez, ¿qué es el peor de los escenarios que podría pasar? Porque el suelo, pues obviamente, y las rocas y todo van a seguir con su movimiento natural y su desarrollo natural. Bueno, el peor escenario ya lo hemos estado viviendo en algunos momentos, ¿verdad? Que es la caída de material. Esta caída de material, como le digo, puede provocar problemas de seguridad, puede provocar accidentes, puede provocar que el corredor, el tránsito se interrumpa en el corredor. Ahora, esto hay que tener presente que esto no se puede ir tapando a parches, porque hay que recordar que esto es un proyecto en concesión y que en algún momento este proyecto va a volver al Estado. Entonces, ¿qué tipo de proyecto vamos a heredar como país? Es muy importante que ahora, con esta función que hace la ANAME de transparentar estas situaciones, se tome en consideración eso, si se den acciones de largo plazo,
porque esto es un contrato de muchísimos años, ¿verdad? Pero que ya va avanzando y en algún momento lo vamos a volver a tener que administrar como país y no en concesión. Me llama la atención lo que le preguntaba a Helen Naranjo, ¿y cuáles son esas obras? Es decir, aparte de los taludes, leía lo de los puentes. ¿Por qué los puentes están siendo afectados? Y también quería preguntarte, Roy, ¿por qué es que hay tanta acidez allí? Es típico de esos suelos, en fin, tal vez una explicación de ese tipo. Después quisiera saber cuáles son las obras más, digamos, ya a nivel macro que están en juego, aparte de lo que le explicaba usted a Helen Naranjo, del riesgo de los accidentes que se pueden dar, por supuesto, y la interrupción del tránsito. Vamos, empecemos por los puentes. Los puentes son un activo del corredor prácticamente abandonado. ¿Por qué lo digo así? Porque los puentes no están dentro del alcance del contrato del concesionario, o sea, no es responsabilidad del concesionario atender los puentes de la Ruta 27, esto se dejó por fuera del contrato. Entonces, ¿quién es el dueño, por decirlo de alguna forma, de esos puentes? El CONAVI. ¿Cuál es el riesgo potencial? Vean, esos puentes están sufriendo este mismo problema, sobre todo el puente sobre el río Salitral, tiene afectaciones producto de la acidez. ¿Y cuál es el riesgo potencial que tenemos como país ahí, por el momento, en la condición actual de contrato que hay? Que si hay una interrupción del paso, porque alguno de estos puentes colapsa o tiene algún problema de funcionalidad, el concesionario, además del problema que eso ocasiona a los usuarios, el concesionario podría pedir que se le indemnice por los peajes que dejó de cobrar por esa situación. Está hablando de 5 puentes mayores, ¿verdad? Cualquiera de esos puentes tiene 5 puentes mayores que ya existían en el momento en que la concesión se da en concesión y arranca. Y esos puentes no es responsabilidad actualmente del concesionario darles un buen mantenimiento, es algo muy cosmético. ¿Cuánto tienen de no darse mantenimiento? Desde su creación. Sí, nunca se les ha dado un ¿Estamos mantenimiento. hablando de cuántos años? La verdad le miento si le digo. No, esos puentes existían, no existían antes de la carretera. De que la carretera fuera. De hecho, el trazo de la carretera se adapta a los puentes y continúa. Pero sí se les hizo algunas mejoras en el momento de la carretera. ¿Quién las hizo? ¿CONAVI o no? No, los puentes están no tal como se construyeron originalmente. Esa es una parte de la investigación que ustedes realizan. Correcto. El estado de los puentes en este momento. Correcto. A los cuales le tiene que dar y esto es la otra parte, la acidez, porque ahí hay tanta acidez. Sí. Bueno, esto es un fenómeno natural, pero no es un fenómeno natural espontáneo. Esto es un fenómeno que se sabe que existe bajo ciertas condiciones geológicas. Esto es, digamos, para no entrar en aspectos tal vez muy técnicos, cuando hay cierto material, como la pirita, lo que llaman oro de tontos, que es muy común en esa región, y el agua aflora por ese lado, se genera una reacción química que produce ácido. Este ácido, cuando llueve, naturalmente aflora en las paredes de los cortes que se hicieron en la carretera, ¿verdad? Y genera esas manchas de tipo herrumbre que se ven muy comúnmente sobre el concreto en esa sección. Eso es producto de drenaje ácido y eso carcome el concreto y el acero que se coloca. Ya sabemos que existe, al principio se negaron a creer que eso existía y que generaba algún problema. ¿Se negaron a creer quiénes? El concesionario básicamente nos decía que eso no era cierto, que no había, que no generaba problemas. Nosotros hicimos sendos estudios técnicos e investigaciones y les logramos demostrar no solo que existe el fenómeno, sino que tiene un efecto real en el material que se está colocando. Ahora entonces lo que se esperaría es que de forma responsable se utilicen materiales que consideren esa condición natural para que el trabajo sea de mayor durabilidad y no genere problemas, ¿verdad? Y hoy lo estamos viendo, esa acidez está provocando este enorme problema. Eso es un fenómeno que está ahí para quedarse. Entonces no podemos ignorarlo, más bien tenemos que tomar acciones concretas, técnicas, que existen muchas en el mundo para poderlo atender. Esto no es algo único de Costa Rica. Eso quiere decir, y el tratamiento ya no puede seguir siendo inyectar concreto. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados, ¿verdad? Y es un riesgo potencial y es el deber de la ANAME pues apuntar en que eso existe. Y eso sí le toca a la concesionaria. Eso es totalmente responsabilidad del concesionario.
No sé, don Roy, por último, ¿qué tan vinculante es para la concesionaria el informe que ustedes dan? ¿Ellos pueden acogerlo sí o no? Si ellos lo desean, conocer este informe y acogerse a las recomendaciones que ustedes dan, o del todo no están obligados. Ignorarlo. Esto es un tema muy, muy interesante, lo voy a explicar rápidamente. Vea. No hay que confundir tres dimensiones cuando hablamos de este corredor. Uno es la concesión como modelo, otro es el contrato de concesión y otro, digamos, que es el accionar las buenas prácticas de la concesionaria. Son tres cosas distintas. El tema más importante aquí es el contrato. El ANAME hace sus evaluaciones y sus informes y se les remite al Consejo de Concesiones, que debo decir, de forma muy responsable, ellos han aceptado nuestras recomendaciones, pero ellos las remiten al concesionario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el concesionario únicamente está obligado a hacer lo que su contrato le diga. Y tenemos un contrato muy, muy deficiente en esta concesión. Eso es normal en el mundo, los primeros contratos de concesión siempre tienen problemas. Entonces, el concesionario no está obligado, a menos que lo que se le diga pueda ser, digamos, macheado con el contrato, a hacer lo que el informe le diga. ¿Okay? Entonces, estamos con esa grave limitación, que es una limitación que tiene el Consejo de Concesiones también, y el ANAME como ente técnico y cualquiera. Solo podemos pedirle al concesionario lo que su contrato le exija. Bueno, aclaradísimo y asusta, preocupa. Roy Barrantes, ingeniero de la ANAME, gracias por estar con nosotros aquí en RTN Revista. Mucho gusto. Ponernos en perspectiva este tema, preocupante. Así es. Vamos a un corte y ya vamos venimos. A una pausa. Vamos a una pausa y ya venimos. Vives rompiendo